Muy buenos días, amigos de nuestro canal Estudio de Latín. Bueno, en esta ocasión quiero compartirles un nuevo video, muy breve también, con algunas observaciones y recomendaciones respecto a la lectura del latín, y concretamente en este caso, de un texto al que corresponde la pronunciación que conocemos como eclesiástica. Sí, hay que recordar que en el latín podemos tener dos formas principalmente de pronunciar, que son la pronunciación clásica y la pronunciación eclesiástica. En este texto que les comparto, del cual hemos realizado un pequeño video de pronunciación que pueden ver en el canal también, en este caso tenemos señales que nos marcan, ¿sí? Como por ejemplo aquí la cruz, que nos demuestran que se trata de un texto propiamente al que le corresponde la pronunciación eclesiástica, también aquí cuando dice Evangelii, ¿sí? Son detalles que permiten conocer qué tipo de lectura va a corresponder. Y en este caso, en este video, simplemente unas pocas palabras con dos recomendaciones para aquellos que quieran seguir conociendo más del latín, ¿sí? En este caso, como les comentaba, acerca de la pronunciación eclesiástica. Una primera recomendación para la lectura es siempre intentar lecturas que sean pausadas, ¿sí? No hay que apresurarse, hay que evitar ese riesgo de acelerar la lectura, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Un punto puede ser, y especialmente eso sucede cuando son las primeras veces que yo me acerco a la lectura, ¿sí? Intentar ir leyendo las palabras en forma pausada. Por ejemplo, hay que fijarse aquí en la introducción, ¿eh? Tenemos 5 palabras que dicen sequentia sancti evangelii secundum Lucam. Sucede muchas veces que se perciben errores en la pronunciación y en la lectura. Y ese, digamos, acelerar la lectura puede generar errores, ¿sí? Como por ejemplo que no se vea clara la diferencia o la distancia que debe haber entre una palabra y otra, ¿sí? Es decir, por ejemplo, entre secuencia y sancti, o entre sancti y evangelii, o evangelii y secundum, o entre secundum y lucam, ¿sí? Se pegan las palabras y eso genera una mala audición y hace que se pierda pureza en lo que es concretamente la pronunciación y la audición de la lectura. Entonces, un primer consejo que siempre es bueno aplicar es, al principio, incluso imponerse uno en la lectura pausada, ¿eh? Leer en forma pausada, ¿sí? Sin exagerar tampoco, pero sí puede ser prudente ese primer paso. Y luego sí, a medida que uno va afianzando y se va sintiendo más cómodo, sí acelerar lo que es la lectura hasta que quede en forma normal. Por ejemplo, secuencia, sancti, evangelii, secundum, lucam, ¿sí? Podemos hacer repetitio de estas palabras, perdón, ¿sí? Hasta que nos queden bien, repetición de las palabras hasta que nos queden bien, y luego, ¿sí? Acelerar un poquito más hasta decir, por ejemplo, secuencia sancti evangelii secundum lucam, ¿sí? En el texto que sigue la misma recomendación, ¿sí? Ir al principio de a poco, por ejemplo, así, in illo tempore missus est angelus Gabriel a Teo in civitatem. Esta lectura pausada, la ventaja o una de las ventajas que genera es que me permite también, al no acelerar, poder conocer detalles técnicos de las palabras. Por ejemplo, si les muestro tempore, me permite ver cómo se escribe, ¿sí? Qué características tiene. O por ejemplo la palabra missus, missus est angelus, Gabriel a Deo in civitatem, ¿sí? Son todas cuestiones que con la lectura pausada ¿eh? se pueden observar mejor, ¿sí? Por ejemplo, aquí la presencia de una doble S, missus est, ¿sí? O por ejemplo, ver que este verbo est tiene una T al final, entonces no es lo mismo es que est, ¿sí?
Entonces, una primera recomendación, siempre que nos vayamos acercando o que estemos en la primera etapa de lectura, tratar de pausar un poco, ¿sí? Luego, obviamente, corresponde acelerar la lectura y que se escuche normalmente. In illo tempore missus est Angelus Gabriel ad Deo in civitatem Galilee, qui nomen Nazaret, ad virginem desponsatam viro, qui nomen erat Iosef de domo David, et nomen Virginis Maria. Esa tiene que ser una lectura a la que uno puede aspirar y se consigue justamente con la práctica y la repetición. Una segunda recomendación en cuanto a la lectura, que se suele observar mucho, y por eso quiero tratarla un poquito, especialmente evitar el vicio que se puede caer de repetir las palabras cuando uno se equivoca. Esto hay que tener siempre cuidado, incluso quienes están enseñando en la lectura en otro idioma, en este caso en el latín, recomiendo que presten atención a este punto, ¿no? Es mejor incluso que si hubo una equivocación, que el alumno siga leyendo y no corte, porque eso es como que le puede generar inseguridad en la lectura también y en todo el contexto, y quizás se está pronunciando bien la palabra. Entonces, por ejemplo, el error sería, vamos a suponer una palabra que pueda ser un poquito más complicada, por alguna característica de pronunciación eclesiástica, chivitatem, ¿sí? Vamos a suponer que aquí en vez de decir chivitatem, se dice civitatem. Bueno, hay que corregir la palabra porque está mal pronunciada en latín eclesiástico, ¿eh? Está vulgarizándose el latín, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con que el alumno diga civitatem y se frene aquí y se pare, digamos, ¿no? Uno sí puede prestar atención que hubo un error, pero no frenarse concretamente, es bueno seguir y después corregir el detalle. O también puede pasar que el alumno lea bien la palabra y porque tiene una especie de vicio o inseguridad la repite. Entonces dice chivitatem, chivitatem. ¿Sí? Justamente por las características del latín y la necesidad de remarcar toda la palabra de punta a punta, de principio a fin, ¿sí? Es que también es muy buena la lectura pausada y para sentirse o para ir adquiriendo seguridad. ¿Sí? La regla general es que donde aparece el error es bueno marcarlo por lo menos y luego hacer repetición de esa palabra que me complica para luego integrarla, ¿sí? Y leer el texto completo, ¿sí? Lectura muy pausada, donde yo percibo que hay dificultad, es señal de que hay que practicar un poquito más, ¿sí? In illo tempore missus est Angelus Gabriel ad Deo in civitatem Galilee, qui nomen Nazaret ad virginem desponsatam viro. Esa es la velocidad que hay que tratar de adquirir, ¿sí? Y por último, una segunda observación y sugerencia, recomendación, es muy interesante ver aquí que este texto tiene colocadas las tildes, ¿sí? Esto es una ventaja que conceden, concretamente, y les cuento el detalle, los misales, ¿sí? Muchos antiguos, especialmente me refiero a los misales bilingües, porque, como hemos comentado muchas veces, tiene la ventaja de que nos colocan las tildes, que en realidad en el latín no existen, ¿sí? No tenemos tildes en el latín, sí tenemos acento, pero muy acertadamente en los misales bilingües se han colocado las tildes para facilitar justamente la pronunciación y la audición de las palabras y que no se vaya a escuchar, por ejemplo, tempore o temporé, digamos, ¿no? Que se escuche mal en una cierta cantidad de personas que están leyendo lo mismo, por ejemplo. Entonces sabemos que vamos a decir tempore, illo tempore, ¿sí? Entonces una recomendación muy buena es, o dos recomendaciones que podría hacer son las siguientes. Primero, aprovechar los misales en latín eclesiástico para, los misales bilingües, para acostumbrarse a trabajar y a leer las palabras con los acentos en donde van colocados, ¿sí? Es verdad que algunas veces faltan y no se ponen, como por ejemplo en la palabra angelus, que es una palabra trisílaba, digamos, por algún motivo el autor del texto no lo pone y no es una palabra bisílaba, ¿sí? Entonces podría ayudar si pusiera aquí la A, pero no la ha puesto. Pero pareciera ser, por ejemplo, en tempore, que también es trisílaba, sí lo pone. Entonces, al leer uno con las tildes colocadas y repetir, se va acostumbrando y va asociando palabras que luego pueden aparecer y que sean, digamos, similares a la que yo estoy leyendo. Por ejemplo, fíjense, la palabra virginem también tiene la tilde en la I, ¿sí? Como tempore, son las dos trisílabas, ¿no? ¿Sí? Entonces uno se va acostumbrando.
¿sí? Lo mismo pasa con los verbos, quizás. O, por ejemplo, fíjense la palabra mulieribus. Tiene acento en la antepenúltima sílaba, ¿sí? Lo que tenemos que prestar atención en relación con las tildes es que las palabras bisílabas nunca van a tener en los misales la tilde, porque dan por supuesto que nosotros sabemos que la tilde, si tuviera que ir en algún lugar, iría va concretamente en la penúltima sílaba, porque no hay acentuación aguda en latín, ¿sí? Por ejemplo, en dixit, que es un verbo, ¿eh? El verbo decir, no nos va a decir poner acá la tilde en la i, dixit. Da por supuesto el texto que nosotros conocemos, que la tilde va en la penúltima sílaba, ¿sí? Entonces, y por otro lado, es muy interesante esta utilización y la escritura también de las palabras por lo mismo, porque uno se va acostumbrando a colocar los acentos correctamente, ¿sí? En el lugar, en los acentos y las tildes. Luego esto va a desaparecer. Si yo tomo un texto de Cicerón, por ejemplo, o de algún autor clásico, no van a aparecer las tildes, pero yo pude ya haberme acostumbrado a colocar las tildes correctamente en donde va. Fíjense, por ejemplo, también la palabra chivitatem termina en atem y la palabra desponsatam que termina en atam. Las dos acentuadas en la penúltima sílaba. Entonces, este ejercicio de repetición con textos que tienen las tildes me ayuda a mí para luego leer otros textos en los cuales no tengo las tildes porque no me los dan y tengo que yo mismo aplicarlas. Y estos textos así nos ayudan para que esa tarea de colocación de tildes, de acentos, perdón, sea más sencilla al trabajar y al leer en latín. Entonces, simplemente eso, con este pequeño video, prestar atención, ¿sí? A la separación de las palabras cuando leo, y por otro lado, aprovechar los textos, los misales bilingües, ¿sí? Con la utilización de las tildes para acostumbrar, ¿sí? Para acostumbrar la memoria, para memorizar dónde van las palabras concretamente, y luego de eso, ¿sí? Hacer repetición, repetir y repetir, hasta que uno se vaya acostumbrando y las lecturas sean cada vez más fluidas. Así que bueno, simplemente eso. Espero que este video sea de utilidad y como siempre a todos quienes participen de nuestro canal los invitamos a suscribirse porque es también una ayuda para nosotros para que nuestro canal siga creciendo y podamos seguir ofreciéndoles estas actividades. Así que un saludo grande para todos y nos vemos, Dios mediante, en próximas actividades. Adiós, adiós.